Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Gerald Chávez, Nicaragua. Bienvenidos a esta transmisión especial de Nicaragua Actual. Como todos sabemos, hace unas horas el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha informado sobre una sanción que el pueblo de Nicaragua, los opositores, el pueblo que ha sufrido la represión en Nicaragua, había estado demandando a organizaciones internacionales, a Estados Unidos. Para ello me acompaña el mayor en retiro del ejército, Roberto Samcam, desde el exilio, quien había hecho algunas proyecciones sobre el papel del ejército de Nicaragua, la complicidad en la represión desde el 18 de abril y desde antes del 18 de abril. Mencionaba en algunas entrevistas el mayor Samcam. Quiero preguntarle cómo recibe esta noticia antes que empezar a hablar de todo esto que pasa ahorita en Nicaragua, en Estados Unidos. Buenos días a todos la teleaudiencia de Nicaragua Actual. Es un placer estar con ustedes. Yo creo que esta ha sido la noticia más reconfortante y la más importante en lo que va de este año, en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta tendalada de muertos que están habiendo. Creo que al final, después de casi 2 años, se empieza a hacer justicia. Se empieza a hacer justicia a las madres de todos los caídos, se empieza a hacer justicia a las viudas de los mártires, los que murieron asesinados en Carazo, en Masaya, en el norte, en todo el país. Y creo que es una acción que debería de ser aplaudida por todo el pueblo nicaragüense que está en contra de la matanza que ha hecho Daniel Ortega durante todo este tiempo. Roberto, ¿estás feliz por estas acciones? Yo no diría que estar feliz, yo estoy ¿contento? Porque la felicidad es otra cosa. Yo creo que estoy satisfecho porque todas las denuncias que se han hecho por varias organizaciones, por varias gente, al final tuvo eco en los Estados Unidos, en el centro de poder de los Estados Unidos. Y estoy pensando en las denuncias que hizo el colectivo defensor de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Estoy pensando en las denuncias que hizo el movimiento campesino a través de Medardo Mairena cuando vino a Costa Rica el secretario de Estado Mike Pompeo. Estoy pensando en todas las denuncias que han hecho las madres de Abril. Estoy pensando en las denuncias que han hecho todos los que han caído. Entonces es altamente satisfactorio y es reconfortante realmente que a 2 años empiece ya a verse el túnel de la justicia. Roberto, como lo mencionaste, el colectivo de derechos humanos fue uno de los organismos de derechos humanos que documentó y denunció, y que precisamente el ejército salió a desmentir esa denuncia. Vos hace pocos semanas también presentaste una información donde recababas el armamento que se utilizó para la represión. O sea que aquí se comprueba, porque precisamente el texto donde sancionan al general Avilés cita de que es cómplice del gobierno de Daniel Ortega y que militares facilitaron armamento para policías para ejecutar la represión. Esta información, ¿qué peso tiene a nivel internacional y que ya Estados Unidos tenga el conocimiento y aplique esta sanción? Mira, las denuncias del uso de armas de guerra vienen desde hace tiempo atrás. Yo no quiero arrogarme ninguna, excesiva importancia. Simplemente lo que hicimos fue recabar una serie de testimonios. Simplemente lo que hicimos fue darle voz a los que estaban denunciando y no eran escuchados, y logramos, obviamente con la cooperación, la ayuda de muchos compañeros, y evidentemente pues que se necesitaba alguien que tenga alguna experiencia en la rama militar, hacer esta recopilación donde
identificamos no solo el armamento, sino la procedencia, de dónde venían. El ensayo de uso de armas de guerra por el régimen de Daniel Ortega durante la crisis de abril lo que establece es una hoja de ruta de una cantidad de armas que vienen incluso desde antes del triunfo de la revolución. Ahí hablamos de los FAL, de los fusiles FAL que vinieron de varios países y que pasaron una vez, después del triunfo, pasaron a manos del ejército para ser resguardadas por ella. Y una cantidad de años después los vemos en manos de paramilitares. El documento elaborado, el ensayo que elaboré, lo que establece son no presunciones, porque el ejército le dijo al colectivo defensor de derechos humanos Nicaragua nunca más, denme pruebas. Las pruebas se las remitimos en ese documento donde establecemos no solo esa hoja de ruta, sino todas las acciones que conllevaron a considerar al ejército como cómplice de la matanza de abril. Roberto, ¿cuántas armas que pertenecen al ejército de Nicaragua y que también menciona este documento de la sanción fueron utilizadas? ¿Y cuáles son? Si las mencionas, por favor. Mira, un cálculo muy conservador, te puedo hablar de que más de 5.000 armas salieron de las bodegas del ejército. Salieron de las bodegas del ejército y lo mencioné en alguna entrevista en Giluá, que le fueron entregados a miembros de la policía para que le entregaran a su vez a mucha gente que estaba organizando. Todavía no existían como paramilitares, sino parapoliciales. Y tenemos testimonio de una gran cantidad de armas que fueron entregadas en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, de la DOE, por parte del ejército. Tenemos documentada esa información. ¿De dónde salieron estas armas? Bueno, de las bodegas del ejército que estaban bajo custodia del Comando de Operaciones Especiales. ¿Dónde están esas bodegas, Roberto? En Giluá. Las bodegas del ejército en Giluá. De ahí salieron una cantidad enorme. ¿Qué salió de ahí? Porque hay otras armas que vinieron de Venezuela. De ahí salieron FAL, fusiles FAL que estaban desde el 79 en manos del ejército, que estaban bajo resguardo de la institución militar. Salieron lanzagranadas M79, que eran remanentes de la guerra de los 80, que fueron los lanzagranadas que entregó la contrarrevolución y que estaba formando parte del armamento orgánico del Comando de Operaciones Especiales. Salieron fusiles M16. Fusiles M16 que ¿de dónde vinieron? Los fusiles M16 vinieron a comienzos de los años 80 de Vietnam, vía Libia. Y un lote se entregó a El Salvador, a las fuerzas del FMLN. Y la otra parte, no sabemos, no puedo precisarte porque he consultado con muchos compañeros y exmilitares y dicen, no, desconozco pues cuánto fue, pero sí, se fue un lote importante a El Salvador y el resto pasó a las bodegas del ejército. Cuando nosotros vemos en los primeros días de abril gente con M16, decimos, espérate un momento, esto no se vende en las armerías, en las ventas de armas para civiles, esto es un arma de guerra. Y entonces venimos dándole el seguimiento y caemos a la cuenta de que es el lote de armas que tenía el ejército en bodega y que venía de Vietnam vía Libia. ¿De las que más se usaron, cuáles fueron? Lo que más se usó fue escopetas que fueron entregadas por 3 empresas de vigilancia. Goliat, el Vigilante y la otra era el Halcón. 3 miembros, los dueños, son individuos que están vinculados de manera directa al régimen. Francisco López, Fidel Moreno y Leonel Espinosa, un exmiembro de la seguridad del Estado. Una gran cantidad de escopetas. Pero ahí aparecieron AR-15, aparecieron G3, aparecieron fusiles AK-47, que fue la mayor parte. AK-47 que tenían, digamos, en bodega el ejército y que eran ya armamento que estaba no en desuso,
pero que ya estaba, no estaba Estaba guardado prácticamente. Almacenado, pues eran fusiles viejos, muchos de los que entregó la Contra, porque lo que entregó la Contra no se destruyeron todos, ¿verdad? Y lo que ha venido haciendo recambios el ejército desde los años 80 hasta la fecha, que una parte se vendió, lo vendieron a las fuerzas de autodefensa de Colombia, otra parte se fue contrabandeada a distintos lugares, pero el grueso quedó y ese es el armamento que aparece. Roberto, otro punto que menciona este documento de la sanción que se le aplica al general Avilés es porque es aliado políticamente de Daniel Ortega. No dice que es un funcionario que trabaja al servicio de Nicaragua. Lo menciona como aliado políticamente de Daniel Ortega y que no desarmó a los paramilitares. ¿Esto es grave? Es gravísimo y lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Es decir, hay dos partes de esa declaración. La primera es aliado de Daniel Ortega. La alianza con Daniel Ortega empieza en el 2007. Evidentemente que Ortega quiere apoderarse del ejército. Hay un documento que ellos elaboran en el 2009, enero del 2009, con apoyo de los venezolanos, que se llama Socialismo del siglo XXI, Hermandad Revolucionaria. En ese documento ellos plantean y escriben la hoja de ruta para retomar el país durante 15 años, para hacerse del país. Y uno de los elementos es apoderarse de las Fuerzas Armadas, que sean ya nuevamente las Fuerzas Armadas del pueblo y no al servicio de intereses de la oligarquía, de la burguesía o del imperialismo. Lo dicen claramente en ese documento. El otro elemento era el empresariado, pero eso no viene al caso. Entonces, cuando sale el general Ayes-Leven, porque Ortega no puede doblarle el brazo al general Ayes-Leven, sí le pide de que deje a alguien que sea dócil. De confianza. Yo no diría de confianza, manipulable. O aliado. Manipulable. Y dejan a Julio Avilés. ¿Es manipulable Avilés? Totalmente, y lo hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, queda Julio Avilés, y lo que hace Julio Avilés es entregar el futuro del ejército en manos de Daniel Ortega. Lo que hace Julio Avilés es amarrar el futuro de la institución que venía de un proceso de institucionalización, vale la redundancia, de años, donde una cantidad de oficiales fueron a ver experiencias de muchos países, incluido Chile, incluido España, Francia, México, y se creó una suerte de la nueva institucionalidad del ejército, nombrándose Ejército Nacional y abandonando el nombre de Ejército Popular Sandinista al cual perteneció. Entonces, lo que hace Julio Avilés es amarrar el futuro de la institución. ¿Cuándo? Cuando ocurren las reformas al Código de Organización Militar y permite que el jefe del Supremo, Daniel Ortega, pueda prorrogar el mandato de 5 años. Y ahí, del comandante en jefe del ejército. Eso fue en el 2014. 2014. Y ahí el ejército perdió todo vestigio de institucionalización. Ya la venía perdiendo desde el 2007 porque Daniel Ortega advirtió que el talón de Aquiles del ejército era la plata. Y entonces lo que hizo es permitirles desarrollar un holding empresarial que estaba bajo la tutela del Instituto de Previsión Social Militar, un holding empresarial multimillonario. ¿Cómo es posible que una institución, llámese IPSM, Instituto de Previsión Social Militar, que se nutre de las cotizaciones de sus oficiales, pueda cotizar en bolsa en Nueva York? O tenga la capacidad económica suficiente como para estar vendiendo en San Juan del Sur condominios por 250,000, medio millón de dólares. Bueno, vamos a terminar esa parte de que Estados Unidos le dice que es aliado políticamente y que no desarmó a los paramilitares. Entonces estabas comentando la alianza. Ahora, ¿qué pasa con el desarme de los paramilitares? El artículo 95 de la Constitución Política establece que solo hay 2 fuerzas armadas, o sea, 2 grupos armados, o una fuerza armada y 2 grupos que tienen armas en Nicaragua.
traduciéndotelo al cristiano, el artículo 95. La policía y el ejército son las dos únicas instituciones que están armadas. Y de repente aparece un tercer ejército con más de 3.000 hombres organizado por Eden Pastora, por Raúl Venerio, por ya difunto, ¿verdad? En paz descanse, por Leopoldo Ríos Alfaro, por Glauco Roelo, etcétera, etcétera. Lenín Serna no aparece visible en las estructuras, ¿verdad? En el libro, en el ensayo que elabora, aparece la estructura que se fue recopilando con la información de casi todos los territorios, donde aparecen una cantidad enorme de comandantes guerrilleros, de comandantes de brigada, de generales, de coroneles, de tenientes coroneles, de mayores, capitanes, tenientes primeros, tenientes. ¿Cómo es posible que se haya armado esta fuerza y el ejército no se haya dado cuenta? La inteligencia no funcionó. No, la inteligencia fue la que colaboró para organizar eso. No, ¿Cómo es posible? Ante el pueblo sería que la inteligencia no funcionó. Ante el pueblo no, ante ellos. Ante ellos mismos. El pueblo sabe. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de dónde fueron preparados, dónde fueron entrenados, quién los organizó. Anduvieron. Entonces el ejército armó a los parapolicías. Armó a los paramilitares. O sea, hay que diferenciar. Que la CIDH dice que son parapolicías porque actuaron con la policía a la hora de la represión. Y se habla de paramilitares cuando la gente civil armada actúa a la par de efectivos del ejército. No, te voy a explicar porque esa es una de las grandes confusiones. Y aquí lo menciona la sanción. Hay unas grandes confusiones que hay y el ejército se ha amparado en eso. Parapolicial es una cosa y paramilitar es otra. Parapolicial es la fuerza que apoya a la policía, que ejerce labores policiales y aparece en la ley, no como parapolicial, sino aparece como policía voluntaria. Lo que mencionó Ortega. Esa es la policía voluntaria. Aparece en la ley de la policía, pero no aparece que puede andar con armas de guerra. No aparece que puede capturar, que puede interrogar y menos que puede torturar ni asesinar. El paramilitar, ¿qué es? El paramilitar es una fuerza creada por el Estado para que haga el trabajo sucio que el ejército no puede hacer o que el mismo Estado no puede o no quiere hacer. Es una fuerza que es armada por el Estado, que es entrenada por el Estado, que es habituallada por el Estado y que es dirigida por el Estado, que tiene una instrucción militar, que tiene una característica militar, que sigue mandos verticales, militares, ¿ya? Y que se comporta como un ejército. Eso es una fuerza paramilitar. Y lo más cercano que teníamos en Nicaragua a fuerzas paramilitares era las fuerzas paramilitares en Colombia. En Centroamérica no hubo ni siquiera durante los años 80 el fenómeno del paramilitarismo, y vino a hacerlo Daniel Ortega en julio del 2018. Entonces el ejército de Nicaragua armó a los paramilitares. Son los padres de los paramilitares. Por eso Julio Avilés dijo que no le gustaba el término de paramilitar y que no se debería de usar los paramilitares porque sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que hizo y sabía que el paramilitarismo, él es el que lo creó, él y Daniel. Y utilizaron a figurones como Eden Pastora, como estos que te mencioné, para que fueran ellos los encargados de organizar esta fuerza. ¿Ya? Por eso es que en un mes, en el mes de junio, ellos se agrupan, los reclutan. ¿A quiénes reclutan? Oficiales retirados del EPS y del Ejército Nacional, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, gente del Frente Sandinista que estuvo en la guerra de los 80 como movilizados reservistas o milicianos, gente de la Juventud Sandinista, presos que estaban recién salidos, vagos, pandilleros, el sector lumpen de varios lugares, los organizaron, y quienes aparecen como jefes de escuadra, como jefes de las pequeñas unidades que distribuyeron y que organizaron esta fuerza, la gente que estaba retirada de las TAPIR, del DOEP, de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía. Entonces, eso es una fuerza paramilitar. Lo otro, el que anda con la policía capturando, eso es parapolicial. Hay que diferenciar bien. Estados Unidos entonces tiene la suficiente prueba para comprobar de que fue el ejército de Nicaragua, con esta sanción de Avilés,
que nadie se la esperaba. Hace poco, cuando te entrevisté, me mencionabas de que Avilés podría ser el último sancionado. Sin embargo, vemos hoy que la decisión de Estados Unidos ha sido sancionar a Avilés. Sí. ¿Qué representa esto? ¿Qué peso tiene? Es un golpe, es un mensaje a dos personas, a dos personas y a una institución, a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, alto y claro. No vas a utilizar la pandemia para eternizarte en el poder. No vas a decretar estado de emergencia y vas a suspender las elecciones del 2021. Las elecciones del 2021 van. Ese es uno de los mensajes. Y el otro mensaje es a la institución. Ojo, te debes al pueblo, no a estos dos sinvergüenzas. El mensaje está más que claro, al menos para mí. Si el Consejo Militar, el día de hoy, que debe estar reunido para ver qué hacer, no escucha ese mensaje y decide morir con las botas puestas con Daniel, baja su resto. La próxima sanción es al ejército como institución. Pero no creo que cometan semejante estupidez, porque el ejército hay que saberlo, y el pueblo nicaragüense lo debe saber, tener muy claro, que es el camaleón perfecto. Ya, la capacidad de mimetismo que tiene el ejército no lo tiene ningún animal ni ningún ser humano. Sanka, también hace poco mencionabas en la entrevista que te hice de que hacía relaciones públicas. ¿Significa que no le funcionó estas relaciones públicas al ejército de Nicaragua al pedirle a Medardo Mairena pruebas de las acusaciones de los asesinatos en el campo? No le sirvió. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer relaciones públicas cuando cargas un fardo de cadáveres a tuto? O sea, ¿cómo voy a hacer relaciones públicas cuando lo primero que te dicen es respondeme por los crímenes de los hijos de doña Lea Valle, una criatura de 14 años violada por la patrulla y otro niño acuchillado como con 14 estocadas de bayoneta de 12 años, y después en un comunicado los quieren hacer aparecer como mayores de edad? O sea, ¿cómo va a hacer relaciones públicas una institución cuando en un bombazo, en una acción de terrorismo de Estado, despedaza a varios miembros de un grupo armado? Terrorismo de Estado. Entonces, cuando toda la gente sabe que en el norte, en el campo, es decir, la gente que estaba vinculada a los tranques, que estaba vinculada a la oposición, está siendo asesinada por gente del Comando de Operaciones Especiales. O sea, ¿qué relaciones públicas vas a hacer? El colectivo defensor de derechos humanos no es una organización de fantoches. Es decir, están las pruebas. Medardo Mairena presentó un dossier con pruebas, con muertos, con crímenes, con asesinatos y testimonios. Y el documento que presenté hace un mes, ahí están las pruebas, que ya las había enviado una parte en la organización Bellingcat, donde demostró fehacientemente que efectivamente el armamento que se utilizó no fueron montajes, como ellos dijeron, que hicieron utilizando la metodología de georreferenciación, etcétera, etcétera. Identificaron el tipo de armamento, la hora exacta, el día, y que la acción efectivamente sucedió. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agarrar fotos de todo el banco de fotos que el pueblo nicaragüense tiene, desde la represión hasta la operación limpieza, y fuimos identificando. Este lugar es en la entrada de Jertilandia, en la entrada a Jinotepe, y este individuo anda una M16. Estos son parte del equipo del puesto de mando avanzado que había ahí. Otra foto, un fusil Catatumbo, este es fabricado en Venezuela por Industrias Cabín, vino de Venezuela en tal fecha y se lo entregaron a Daniel Ortega. Es decir, esto no es, como se diría popularmente, al tapazo. Aquí hay evidencias, el ejército pidió evidencias, ahí se las dimos. 2 años después. Roberto, ¿cómo queda el ejército de Nicaragua con su general, con el jefe de esta institución en estos momentos, que es sancionado? Como te digo ahorita, es un golpe duro a la institución. Tiene 2 caminos. Uno, reconocer, como en algún momento di una entrevista, de que podía pedir perdón al pueblo nicaragüense y decir: nos equivocamos y queremos rectificar, vamos a limpiar la institución,
vamos a salir de esta comandancia general que no sirvió para nada, que fue cómplice de estos crímenes, de estos asesinatos, porque ahí no es solo Julio Avilés, también está Bayardo Rodríguez y está también el inspector general, porque la estructura, el escalafón es la Comandancia General, Estado Mayor General, y tienen un cuerpo, digamos, que asiste como asesor a la comandancia, que es el Consejo Militar. Entonces, tienen que tomar acciones, tienen que decir, bueno, salgamos de la comandancia, salgamos de los que están señalados directamente en crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, el jefe del COE, por ejemplo, el ¿Cómo jefe se llama de el la jefe DID. del COE? No me acuerdo el nombre. Es decir, el asunto es el cargo de un grupo ya del ejército que facilitó a los francotiradores. El problema es el cargo de una sección, de una dirección del ejército que facilitó toda la información de campo para que desmantelaran los tranques en todo el pueblo. Ahorita que decís francotiradores, ¿son miembros del ejército esos francotiradores? Los testimonios que tenemos nos dicen que fueron miembros del COE. Y el armamento que utilizaron, fusiles Dragunov y fusiles M24 SWS, eran propiedad del ejército. El fusil M24 SWS, lo he repetido en varias ocasiones, era el fusil de entrenamiento de los francotiradores del COE, entrenamiento que daban miembros de las tropas especiales de los Estados Unidos. ¿O la policía tiene expertos? La policía tiene unos cuantos en las tropas Tapir, pero son muy pocos. No pasan de 10 o 15 lo más, según información que nos ha proporcionado gente de la policía. ¿Qué pierde el ejército como institución si lo sancionan? Credibilidad, pierde toda la credibilidad y lo que esperaría el ejército es que en el mediano plazo el pueblo nicaragüense exija un referéndum y plantee la abolición. Pero aparte de la credibilidad, mencionabas que tienen empresas, tienen acciones en Estados Unidos. Eso será un nuevo gobierno el que tendrá que decidir qué hacer con eso. Lo que no puede permitirse es que haya otra piñata y que sean nuevos funcionarios quienes se repartan eso, o que se lo repartan entre los generales como trofeos de guerra por haber salido, por haber estado en la institución. Hay 12.000 oficiales que estuvimos en la guerra, que no tenemos ni siquiera el beneficio de ir al hospital militar. 12.000 oficiales. Ahora no pueden venir ellos a decir, nos vamos a repartir todas estas empresas y toda esta plata porque hemos estado tantos años en el ejército. Ahí hay oficiales que nunca volaron un tiro ni el 7 de diciembre. ¿Qué tiene el ejército? ¿Qué empresas tiene el ejército? Mejor preguntar qué no tiene. Mencionanos algunas. El principal activo del ejército tiene que ver con la infraestructura, la construcción. Hay cerca de 36 urbanizaciones en Managua y en otros lugares que fueron construidas por las empresas del IPSM. Hay en la Talanquera, por ejemplo, en San Juan del Sur, hay una cantidad de condominios, hoteles, que, como te decía, un ejército que viene de la lucha guerrillera, que viene de 10 años de guerra en los años 80, un ejército que viene, que trae el legado de Sandino, el ejército defensor de la soberanía nacional, pero que vende condominios en $500,000, $750,000 en San Juan del Sur. Ese es el ejército. Hay empresas que tienen que ver, bueno, empresas médicas, el hospital militar, el PAME se metía hasta el 2017, se metía cerca de $17 millones anuales, entregado por el INS, ¿ya? Entregado por el INS, es decir, la cantidad de afiliados que le asignaba el INS, y son 400 córdobas mensuales lo que le entregaba al año, la cantidad esa le proporcionaba cerca de 13 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo Daniel Ortega? Le pasó Cermesa al ejército y lo denuncié, lo pasó el año pasado, en enero del 19, le trasladó Cermesa, todos los activos, para camuflarlos y que no fueran objeto de sanciones.
Ahora no sé qué van a hacer. Cermesa se embolsaba del INS 27 millones de dólares. 27 millones de dólares anuales. Significa que 27 más 13, 40 millones de dólares anuales percibía como IPSS. Acciones, digamos. Sí, no, como empresa médica previsional, pues, pero cambiaron el nombre. Universidades también. Tienen universidades, tienen colegios, tienen supermercados, tienen tiendas libres de impuestos, tienen fábricas de botas, tienen fábricas de uniformes, tienen zona franca, tienen recursos pesqueros. ¿De cuánto debe andar el capital del ejército? Esto no los matás por menos de 500 millones de dólares. Esto es, o sea, es bastante plata lo que permitido por Ortega, mencionaba. Es que eso fue el convenio, la trampa y fue el anzuelo. Ortega no es estúpido. Ortega dijo, el talón de Aquiles del ejército es la plata. Y como no hay guerra, entonces, démosle plata. ¿De dónde salió esa plata del ejército para construir ese holding empresarial? De la Cooperación Petrolera Venezolana. Lo primero. Y después, ¿de dónde crees que hay mucha plata que ha circulado en Nicaragua? Roberto, a propósito... ¿De dónde, te pregunto? Del narcotráfico. A ese punto voy. Hace pocos días la policía hacía un informe de casi $500,000 y hemos visto que siempre se van. Cuando los sospechosos, los que van en el vehículo, se huyen y dejan el dinero botado. ¿Cómo se interpreta esto? Porque un día de esto estuve contabilizando cuántas notas habían publicado la policía y llegaba casi a más de 10 donde el ejército encuentra dinero o la policía encuentra dinero. Primeramente la policía encuentra dinero y la gente que lo llevaba huye. Sí. Si somos el país más seguro de Centroamérica, sí, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo tantos quiebres que está haciendo la policía, pero no hay muchos detenidos? ¿Qué significa eso? Hay dos teorías. Una es que el muro de contención se está desmoronando, se está derrumbando y todo el mundo se lo salta con mucha facilidad. Fíjate que antes hacían los quiebres, los alijos de droga y no encontraban plata. Y mirabas un montón de oficiales y de gente de la policía, de altos mandos, con unas construcciones, con mansiones, etcétera, ¿verdad? Nunca había plata. Capturaban colombianos, panameños. Bueno, los de Televisa sí fue inevitable. Claro, pero ya habían pasado 16 veces. 16 veces, ¿verdad? Y ahí no tuvo nada que ver Robertito José, pues supuestamente, porque uno de sus subordinados fue el que andaba de arriba para abajo, entrando y saliendo del país. Pero volvamos al caso de por qué no capturan. Nunca entregaron plata, siempre era droga y capturado. Ahora ocurre un fenómeno que nadie le encuentra explicación. Solo capturan la plata, casi no hay droga y no hay capturado. Solo plata, solo dinero. Si hay alguien que pueda bailar ese trompo en una uña, que me avisen, pues. Es decir, la gente sabe, el pueblo sabe que esa es la plata que están lavando para el pago de los paramilitares, para el pago de todo un montón de vagos que andan en las calles implantando el terror a la ciudadanía. Y la gente no les cree, sencillamente no les cree, porque no hay ninguna explicación lógica, ¿verdad? O el muro de contención es tan frágil que no hay capturas. Es increíble, pues, ¿verdad? A ese nivel hemos llegado de desfachatez de dos instituciones que están corruptas hasta los Una ya sancionada por Estados Unidos. Una ya sancionada y convertida en una organización terrorista. El ISIS centroamericano está en Nicaragua y se llama Policía Orteguista Sancionada, POS. ¿Podría ser el ejército la próxima entonces? Pues no creo que sean estúpidos estos y dejen que pase eso, porque los Estados Unidos, el mensaje que les está diciendo es:
ustedes pueden tener un lugar en la transición política que inevitablemente va a haber en Nicaragua. La toman o la dejan. Y no creo pues que vayan a hundirse o tirarse en el abismo con Daniel Ortega. Hay que estar claro de una cosa, Gerald, y se lo quiero decir al pueblo nicaragüense para que lo entienda con toda la claridad. Ortega no tiene futuro. Ortega es pasado. Ortega está muerto, pero él no se ha dado cuenta. Ortega está muerto. Rosario Murillo está muerta, pero no se han dado cuenta. Ya no existe futuro. Nicaragua este año puede caer entre menos 6.6 a menos 13.7 Producto Interno Bruto. Y tenemos en el 2018 menos 3.8, en el 2019 menos 5.7. Nicaragua no tiene futuro con Ortega. Y Ortega no tiene futuro en Nicaragua. Están muertos, son cadáveres, pero no se han dado cuenta. Y los Estados Unidos sí están claros. Y le están diciendo al ejército, estos son muertos, estos son cadáveres. No te convirtas en zombie vos también. Si el Consejo Militar hoy, que esté reunido o que está reunido, porque esto no esperan para mañana, hoy que estén reunidos no advierten todas estas cosas, la próxima sanción va para ellos. ¿Debe renunciar Avilés? Esa pregunta no te la había hecho. ¿O lo deben destituir? ¿O yo cómo creo que debe de salir? Es decir, él no lo van a destituir, pero como no destituyeron a Francisco Díaz. Por eso te lo pregunto, porque ¿verdad? Hay un régimen autoritario en Nicaragua. Y ese es el problema de meterse con la mafia, ¿verdad? No salís y la única forma de que salís es muerto. Entonces, pero bueno, el ejército es un poder, y ese poder es el que sostiene a Daniel Ortega. No son los paramilitares y no es la policía, es el ejército el que está sosteniendo el día de hoy a Daniel Ortega. Y entonces, si deciden, fíjate bien, si deciden la salida de Julio Avilés, el ejército escuchó el mensaje que viene del imperialismo norteamericano e hizo caso omiso a las diatribas de la Rosario y las locuras de Daniel Ortega. Entonces, si eso ocurre en esta semana, podemos tener la leve esperanza de que el ejército puede enderezar su camino. Puede. Que no puede ser, digamos, una destitución así como que te destituimos, sino pasa como retiro. la renuncia, se enfermó. Pasa retiro, es más, le puede dar el COVID pues mañana y por enfermedad, pasa retiro. Pueden hacer cualquier pretexto, utilizar cualquier pretexto. show. Pero si, qué sé yo, se le infectó un callo, pues un muñero y le tenemos que dar de baja, tener la plena seguridad que esa fue la decisión del Consejo Militar y no avalada por Daniel Ortega. Eso es lo que te quería preguntar. No avalada, sino se va. Y ese se va a implicar que Daniel Ortega empieza a quedarse solo. ¿Qué debe estar pasando ahorita en el Carmen? Mira, cuando le están tocando al pilar que sostiene la dictadura, la represión en Nicaragua. Hoy lo vamos a ver, el día de hoy, al mediodía, vamos a ver las diatribas de la señora, ¿verdad? Que bueno, está más loca que nadie. Y en dependencia de lo que diga hoy, ¿verdad? Su lenguaje corporal, vamos a ver el impacto de esa sanción. Yo creo que deben de estar muy preocupados. Yo estaría preocupado porque el mensaje que me acaban de dar los Estados Unidos es impactante, es brutal, es contundente. Y si ya no me preocupa eso, por favor, pues estas hay que amarrarlas. Es porque no tienen otro remedio. Roberto, este mensaje que manda Estados Unidos al ejército, al régimen de Ortega y Murillo, ¿cómo lo debe percibir la Unión Europea, que ya empezó a sancionar a 6 funcionarios, entre ellos a miembros de la policía y también a los cercanos de la dictadura? La Unión Europea no va a tardar en refrendar la sanción a Julio Avilés. Probablemente sancione a Julio Avilés, a Iván Acosta, a unos 2 funcionarios más y posiblemente, y ojalá, a un par de generales más.
¿Cuáles serían esos generales más? Los que te dije, puede ser... Nombres. La gente aquí pregunta nombres porque dice están... Que no se desesperen, que busquen, que investiguen. Porque Ya. lo que pasa es que la Puede figura ser- del ejército es Julio Avilés. Sí, pero está Bayardo Rodríguez, que es el jefe del Estado Mayor, y que también es corresponsable. También es corresponsable, ¿verdad? Entonces, Valladares, el general Valladares, jefe de la DID, es otro de los que está involucrado. Pero bueno, la Unión Europea puede decidir seguir la misma tónica de los Estados Unidos a como lo hizo anteriormente. En el caso de la Unión Europea es un poco más tardado, ¿verdad? Es un poco más Pero tardado. ya empezó. Pero empezó y podrían hacerlo. La situación está complicadísima, complicadísima para la institución y para el poder. Pero este mensaje no solo va dirigido a Ortega, a la Rosario, al ejército, también va dirigido a la oposición. O sea, los Estados Unidos no van a hacer todo el trabajo. ¿Cómo está la oposición para vos? La oposición... Más dividida. Mira, solo basta Sinceramente, leer, porque solo la basta gente... leer las noticias y ves que hay muchas contradicciones a lo interno. Aprovechando esta sanción, ¿cómo debe trabajar? ¿En qué enfoque debe de centrarse la oposición en Nicaragua? Mira, yo no soy quien, porque yo estoy en el exilio y no soy quien para estar dando ni consejos ni recetas, además que ni me los han pedido. Pero creo que si no hay unidad sincera, si no hay representación equitativa de los que estuvieron, de los que fueron protagonistas de esta lucha, no va a tener muy buenos resultados la oposición, ¿verdad? Aquí hay que estar claro que los jóvenes, los universitarios, los estudiantes, el pueblo, debe de tener una representación que esté acorde con el protagonismo de la lucha. No puede ser de que el gran capital se arrogue la mayoría de la representatividad cuando fueron parte del problema durante 11 años. Eso no puede pasar. Yo creo que aquí hay que sentarse y sincerizarse, ¿verdad? Y por el bien de todos. Porque de lo que pueda pasar en los días subsiguientes, puede estar el futuro de Nicaragua en los próximos 5 años. Hay que ver que ya Daniel Ortega lanzó 2 sondas. Una, las reformas electorales. Y 2, el estado de emergencia y la suspensión de las elecciones. Es decir, son 2 sondas para decirle a la oposición: o agarras esta o te cae esta otra. O te metes a las reformas con nosotros y los partidos zancudos, o suspendo las elecciones. La suspensión de las elecciones creo que ya no es una alternativa para Ortega con estas sanciones. Creo que el mensaje ha sido claro. Sí, porque hace unos días los operadores políticos Estuvieron hablando de eso. hablaban que se debería Sí. reformar la ley electoral, para posponer Sí. las elecciones. Eso se podría descartar. Yo creo que ya eso no es alternativa porque el mensaje ha sido contundente y claro. Pero en el caso de las reformas electorales, creo que ahí hay que meterse y no llegar a pedir, hay que llegar a exigir. El problema de mucha de la clase política nicaragüense es que todavía tienen un complejo enorme y es un terror que le tienen a Ortega. Es un terror. Yo creo que deberían de ver unas 100 veces la parte donde el Ester Alemán le increpa a Ortega, ¿verdad? Porque ese es el espíritu con que hay que ir a negociar con Daniel. Daniel siempre negocia al filo de la navaja o con la pistola en la cabeza, porque sabe que el otro está temeroso, porque sabe que el otro está cobardado. Nosotros no podemos partir de una oposición cobarde, timorata, temerosa. Y entonces ahí es donde entra el joven,
porque el joven es aguerrido, es audaz, es más valiente. El viejo está como más acomodado y ya tiene un background de mucha política negociadora, ¿verdad? Es decir, ahí es donde hay que agarrar al toro por los cuernos. Ahorita que mencionabas negociación, Roberto, decías de que en este momento el Consejo del Ejército debe estar reunido, debe de haber una implosión, o todos van sobre la misma línea. Mira, el ejército es una institución vertical, con un mando único y vertical. Ahí no es que mandan los de abajo, mandan los de en medio, no. Es decir, si ya el COVID, por ejemplo, empezó a matar tenientes, capitanes, mayores que no tienen la plata que tienen los generales y los coroneles, entonces sí puede haber, digamos, un proceso de implosión que se puede identificar en deserciones, ¿verdad? En deserciones. Lo que nos pasó cuando ganó doña Violeta, que nos quedamos con el 30% de la tropa que teníamos. Todos se fueron. Ahí dejaron tirados los fusiles, otros se los llevaron, ¿verdad? Pero tuvimos una implosión a lo interno. ¿Puede pasar esto ahorita? Si están sancionando a la cabeza del ejército. Es muy difícil. Sí, fíjate bien, si el ejército no hace nada, si el Consejo Militar no hace nada y se cierra con Ortega, cuidado, aceleran el proceso de implosión en las filas del ejército. El mensaje, ahí, por eso es que te digo, el Consejo Militar tiene que tomar decisiones muy delicadas, porque aquí se está jugando el futuro de la institución. Que mencionabas vos que ya no tiene credibilidad porque ha sido cómplice de Ortega, porque también hablabas algo sobre el narcotráfico y yo quería quedar claro que tanto juega el papel el ejército de Nicaragua con el tema del narcotráfico cuando apariciones de o es lavado de dinero. ¿Lavado de dinero de dónde? De la misma fuente. De la misma fuente. Cuando vos ves, como decía Arnoldo Alemán en uno de sus dicharachos eso, sacristán que tiene cera y no se la saca del oído, es que se la roba del sagrario, de la capilla, o sea, más o menos así era. No me lo sé de memoria porque nunca me cayó bien Arnoldo. Pero, ¿de dónde salió ese capital del ejército? ¿De dónde salió tanta plata para crear un holding empresarial? ¿De dónde salió tanta plata para que un general, por ejemplo, comprara una casa en $250,000 en las costas de Huehuete? ¿Ya? Y te voy a dar nombre. Darce, el que era el director del Hospital Dávila Bolaño, compró una casa a Ave María College, la remodeló con todos los materiales que cuando estaban construyendo el hospital, y ahí está, es una mansión, es la casa más grande y más lujosa que hay en Huehuete, y que hay casas buenas. ¿De dónde sale toda esa plata? Si no sacan la cera del oído, se la roban de la sacristía. Y la sacristía bien puede ser Cooperación Petrolera Venezolana o puede ser narcotráfico. Es los únicos lugares donde hay plata, harta plata. Entonces el narcotráfico es el que sostiene también al ejército de Nicaragua. No podría decir, no sería concluyente en decir que es el que lo sostiene, pero esto es tan sencillo como esto. Demuestre de dónde sacó tanta plata. A ver, Roberto, ya para ir finalizando, ya llevamos mucho tiempo. Esta acusación que hace Estados Unidos contra Nicolás Maduro, que también lo acusa por narcotráfico, por alianza con las FARC, por pasar droga hasta Estados Unidos. Por formar el cartel de los soles. El cartel de los soles, que también menciona a Diosdados. Y vos decías de que también tiene relación con Nicaragua. Claro. ¿Esto también podría ser parte de esas investigaciones de Estados Unidos? Mira, vos sos periodista
Y creo que debes de investigar, por ejemplo, las declaraciones y la investigación que hizo un señor que se llama Douglas Farah, enviado por una institución norteamericana para hacer, digamos, un estudio sobre la plata que se mueve a través de PDVSA y que se mueve a través de la relación de PDVSA con la FARC, con el cartel de los soles y con Albaniza en Nicaragua y en El Salvador. Ahí te vas a dar cuenta de todas estas cosas que te estoy diciendo ahorita, y ahí vas a leer esa vinculación y esa relación, y vas a encontrar que la cantidad de plata que se manejó en Nicaragua no solamente es de la cooperación petrolera venezolana. Roberto, ¿el ejército puede obligar a Ortega a un nuevo diálogo nacional con esto? El ejército puede hacer lo que quiere en Nicaragua. Puede agarrar, amarrarlo, meterlo en un avión y mandarlo a Cuba. Puede meterlo preso, entregárselo a los Estados Unidos. Puede hacer lo que quiera. Lo dije la vez pasada, Julio Avilés no tiene los pantalones para hacer eso. Y el ejército no tiene la voluntad para hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación, vinculación y mucha colaboración, por no decirlo en otra palabra, de otra forma, entre el gobierno, entre Daniel Ortega y ellos, hablando en términos económicos. Ellos son cómplices del enriquecimiento ilícito de un montón de gente, ¿ya? Del gobierno, de la cúpula militar, de la cúpula policial. Ellos son cómplices de toda esta matanza. Y cuando hay complicidad, lo que haces es cuidarte las espaldas para no hundirte solo. Para salvar el ejército, ¿será que Ortega llame a un diálogo nacional? ¿Avisará eso vos? En estas condiciones ahorita de pandemia, de la crisis de salud que hay, no veo en el corto plazo eso. Nadie va a ir Tal vez ellos están acostumbrados a andar con un antifaz, ¿verdad? Porque son maleantes, son delincuentes. Pero es difícil, pues, en estas condiciones de distanciamiento social, aunque ellos no crean en eso, pero la oposición sí cree, que se llame a un diálogo. Creo que el COVID vino a acelerar todo el proceso político en Nicaragua, y hay mucha gente que no lo ha entendido todavía. El COVID vino a trastocar todititos los planes del gobierno e incluso de la oposición. Entonces, lo que hay es que enfrentar esta nueva coyuntura y desarrollar nuevas estrategias, porque no se puede estar pensando en las estrategias de finales del año pasado con una crisis de salud que tenemos espeluznante. Roberto, a la gente, ¿qué le recomendás? Sabemos de que siempre que hay sanciones, la dictadura se molesta, hay más represión, y ahora pues con la pandemia, ¿qué le recomendarías a la población? Ya para finalizar. Ahorita lo que vale recomendar es cuídense, protéjanse, no salgan, tomen las medidas necesarias, usen el alcohol, usen el alcohol gel, ¿verdad? No es el alcohol para matar el virus en la garganta. Usen la mascarilla, usen careta, usen guantes, protéjanse, porque lo que le viene a Nicaragua es terrible. Fundación Arias tuvo una comparecencia con un virólogo costarricense y hacía un pronóstico verdaderamente trágico. Terrible. Yo estuve en la conferencia. Terrible, 260,000 muertos. Si se continúa ese proceso o esa obcecación del gobierno de Daniel Ortega de propagar el contagio para la inmunización de rebaño, el modelo sueco. Eso va a permitir que el 80% se contagie y que haya una cantidad de muertos enorme, es decir, el 80% de 6,5 millones, y a eso hay que ponerle un porcentaje de letalidad, porque las condiciones del sistema de salud de Nicaragua están colapsadas. Ahorita que está empezando la curva ascendente del contagio, todo el sistema de salud está colapsado. El hospital militar, el hospital Vivian Pelas, el hospital Bautista, el alemán en Chinandega es el epicentro de la pandemia. Nicaragua va a convertirse en un plazo de 2 a 3 meses en
el epicentro de la pandemia en Centroamérica. Por eso es que todo el mundo quiere cerrar la frontera, blindarse. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nicaragua va a quedar al amparo de la muerte. Va a quedar al amparo de la muerte. Ojalá y que pase algo producto de estas sanciones y evitemos que Nicaragua se convierta en un cementerio. Okay. Gracias, Roberto Duncan, por la entrevista. A todas las personas que han estado comentando, muchas gracias. Luego el mayor en retiro también va a estarle dando lectura a todos sus comentarios. También pues es importante cuidarse en estos momentos y pues mucha gente ha celebrado estas sanciones. Medardo Mairena también manifestaba su alegría por estas sanciones que ha dado. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde compartir esta transmisión, también visitar nuestro sitio web www.nicaraguaactual.tv. Finalizamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.